Señores, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas perfecto. noches. Bien, gracias. Buenas noches. Entonces, buenas noches a todos. Entonces, la actividad uno ya la tienen calificada. Se van a encontrar con una rúbrica. Ustedes saben que estamos en el proceso de acreditación del programa de alta calidad y estamos a la espera de la visita de pares. Entonces, nos encargaron que frente al modelo todo se debe calificar por rúbrica. Entonces, ahí está calificado con una rúbrica específica. Creo que ustedes están acostumbrados a esas calificaciones por rúbrica o no sé. Me cuentan. Si hay dudas, el tema de la rúbrica es que para lo que por lo menos yo hago, me queda complicado todas las posibilidades, porque si yo calificara un mapa conceptual o un diagrama o bueno, lo que sea, sería más fácil, que es como están definidos a veces los PAD, pero como es de revisión de código, pues cumple o no cumple, básicamente frente a los criterios en algunas escalas. Entonces, si hay alguna duda frente a esas calificaciones, las realizamos en el aula de clase, ¿vale? Retroalimentación general, manejo de Git, eh, no hay manejo adecuado de Git, algunos no crearon la rama, no hay commits de todos los participantes. La presentación debe ser completamente en inglés. Ustedes saben que este CADI es completamente en inglés. Eso quiere decir que todo debe estar en inglés. Absolutamente todo lo que se entregue debe estar en inglés. No solo una parte, todo. El código en inglés, los comentarios en inglés, el documento de presentación en inglés. ¿Listo? Ahí hay unos criterios, pues igual. Como es la primera versión de este CAE completamente en inglés, no, en cuanto a calificación, no es muy demandante. Simplemente es un punto y a partir de la segunda actividad es solo 0,5 puntos ese criterio. Entonces, pues no quiere decir que aquí se esté castigando a nadie, pero pues hacer el esfuerzo de hacer las cosas en inglés, que igual les va a dar bagaje a ustedes frente a su desarrollo profesional. Lo que les recomiendo siempre, el IDE completamente en inglés, acostúmbrense a trabajar en inglés. En cuanto a la implementación, hay mucho código extraño. O sea, yo no sé si les funciona o no les funciona, que vamos a publicar, hoy tenemos que publicar, les iba a dar otro tema, pero primero tenemos que publicar. Vamos a publicar las aplicaciones para tener la URL de la aplicación que tienen y una vez publicada esa aplicación, pues ya puedo revisar la funcionalidad porque reviso código y eso no funciona y el documento parece que funciona, pero lo que está en el repositorio no debe funcionar. Entonces, por ejemplo, los casos de estudio que están definidos en el repositorio, algunos, pero en el lab.py no se están llamando. Entonces, ¿cómo está funcionando eso si no se está llamando en el lab.py? Hay otro proyecto que me acuerdo que en el documento están los cuatro casos, pero en el repositorio, en los templates, solo hay un caso, solo hay un template de un caso. Entonces hay mucha incongruencia en la calificación de esos trabajos. Son un montón de personas para calificarlos, entonces les agradezco la paciencia. La prueba también la tengo, pero esa prueba también tengo que entregárselas con retroalimentación escrita en la plataforma. Entonces eso lo haremos dentro de 8 días y quedaría pendiente la segunda actividad. Hoy queda la actividad número 4 o 3, si no cuento la verificación, acerca de Machine Learning no supervisado. Entonces vamos a hacerlo, vamos a continuar con esa temática y mejor publicamos dentro de 8 días en clase, quedaría mejor. Entonces les doy tiempo, traigan la actividad hecha y publicamos en clase. Y ya está. ¿Preguntas? Ninguna. Perfecto. Yo sí, Me, profe. Qué pena. señor, La parte de la publicación eso lo hacemos en la otra clase, ¿cierto? sí, entre 8 días.
Listo. Y para continuar con esto que tengo preparado para mí. Papi, qué pena. Sí, Tú dijiste que el tema de las calificaciones, o sea, digamos, ya lo que está en la plataforma, esa es la nota final, para así decirlo. O sí, sea, es sí, que ahí no sí, te entendí muy bien. sí, 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 esa es la nota. Ah, Ya si listo. no, No sé como se si... calificó con rúbrica, si usted requiere mayor retroalimentación, lo vemos en clase. Ah, listo, sí, señor. ¿Listo? Listo. ¿Más preguntas? Listo, señores, entonces, ¿están viendo mi pantalla? Yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, nosotros entregamos una versión pues de nuestra página, ¿no? Sí, Es posible, digamos, mejorarla de aquí antes de la publicación, antes de publicarla. O sea, decimos, no sé, en esta claro, semana meterle una que otra cosa y así. claro, mejor, mejor, siempre. Sí, háganlo. Hay personas que no tienen el menú bien implementado, mejor en ese menú, porque ya en la publicación se va a ver. Listo, entonces nosotros hemos visto qué es Machine Learning, los tipos de Machine Learning, y frente a esos tipos de Machine Learning abordamos lo que es supervisado. Entonces, frente al Machine Learning supervisado, hacemos predicciones y clasificaciones a partir de modelos y algoritmos específicos que hemos venido estudiando e implementando. A partir de hoy vamos a ver la segunda parte, que es el aprendizaje no supervisado, Machine Learning. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje supervisado y no supervisado? El tema de los datos que están etiquetados o no etiquetados. Exactamente. Entonces, en el Machine Learning supervisado, aprendemos de datos, pero a partir de esos datos ya hay una respuesta, ya hay una inferencia del resultado. Es decir, tenemos unas variables independientes y una variable dependiente, una variable de resultado. Entonces puedo saber, puedo definir si, si un correo, por ejemplo, es spam o no es spam, pero ese entrenamiento de es spam o no es spam dependió de información que estaba definida y información de características específicas y el resultado era spam y el resultado era no spam, ¿cierto? Entonces ya teníamos una base para el entrenamiento. Entonces, si un cliente compraba o no compraba, entonces las variables del cliente que compró, las variables del cliente que no compró, y a partir de esa información que ya está definida, se, se ejecuta el algoritmo y el algoritmo aprende de esos resultados, de esas tendencias. Diferente al aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado no tenemos una salida definida. Entonces, directamente tenemos los datos de entrada y a partir del procesamiento de la información se genera una respuesta. ¿Listo? Entonces, dentro del aprendizaje no supervisado, pues sabemos que hace parte de los tipos de Machine Learning, que es supervisado, no supervisado y por refuerzo. Y básicamente es la técnica de descubrir patrones y estructuras en datos que no tienen etiquetas ni tienen supervisión. Entonces, en general, lo que hacemos es agrupación de información. El algoritmo identifica relaciones ocultas y agrupa información similar sin conocer respuestas previas. Entonces, agrupa clientes con hábitos de compra similares, sin categorías predefinidas, y eso nos ayuda a la toma de decisiones y al descubrimiento de patrones. Se profundizan estos algoritmos en minería de datos, porque la minería de datos básicamente usa estos algoritmos para el descubrimiento de información oculta. Entonces, las principales técnicas de aprendizaje no supervisado está el clustering, que es el agrupamiento de información. Lo que hace es dividir los datos en grupos de elementos similares. Está el algoritmo K-means, el clustering jerárquico, entre otros. Ahora, cuando tenemos problemas muy complejos, cuando tenemos demasiadas características, aplicamos la reducción de la dimensionalidad, que básicamente lo que busca es simplificar los datos, pero manteniendo la información que genera valor para el objetivo de análisis.
Y tenemos los modelos generativos que crean nuevos datos similares a los originales. Entonces vamos a empezar con un algoritmo clave que es el clustering. Entonces son técnicas de agrupamiento que clasifican datos en grupos naturales basándose en la similitud. Para eso hay diferentes algoritmos. El que vamos a implementar, el principal, el que más se usa es el K-means, que proporciona datos en K-grupos. Ese K-grupos básicamente son los famosos clústeres. Y lo que vamos a hacer de ese agrupamiento es pues el aplicar directamente clustering para generar pues resultado frente al gran conjunto de datos. ¿Cómo? Necesito que esto lo entiendan muy bien porque ya sabemos que existen algoritmos, en el supervisado lo vimos, existen algoritmos para clasificación y predicción y a partir de esos algoritmos se aprende y la implementación de esos algoritmos es bastante sencilla, es un par de funciones y ya tengo evaluación, entrenamiento, predicción y evaluación de los modelos. El truco está en que en el entendimiento del modelo. Entonces, para el entendimiento de ese modelo, de este modelo también sí necesito asegurarme que lo entiendan muy bien y para eso vamos a hacer el paso a paso cómo funciona el algoritmo. Ese paso a paso deben, por favor, presten atención porque la primera parte de la siguiente actividad es simular manualmente el paso a paso de este algoritmo a partir de un dataset generado. ¿Listo? Y también va a ser eh, evaluado en la verificación de resultados para aprendizaje. Es una pregunta específica el paso a paso del funcionamiento de Canvas. Entonces, sabemos que los datos son multidimensionales, pero para el entendimiento del algoritmo vamos a trabajar solo con una dimensión. Entonces, vamos a pensar que tenemos esta información y vamos a empezar a procesarla a partir del algoritmo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o que solicita, incluso lo solicita el algoritmo, es definir los números de grupos que quiero crear. Eso lo puedo hacer iterativamente, es decir, puedo ejecutar el algoritmo las veces que yo quiera con diferentes clústeres para ver el comportamiento y pues ver los resultados y poder definirlos. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a definir tres clústeres. Entonces, si estamos en una dimensión, pues sabemos que en estos datos que estamos visualizando, cada uno de esos círculos representa un dato, pues es fácil poder agruparlo en tres grupos, ¿cierto? Se infiere porque es similar, pero ojo porque estamos hablando solo de una dimensión. ¿Y cómo lo hace directamente el algoritmo? Entonces, en el caso de lo obvio de lo que estamos haciendo visual, pues estos serían los tres grupos que podemos identificar por cercanía, ¿cierto? Porque las características son similares. Pero Camis funciona diferente, más porque es multidimensional. Entonces, lo primero es que selecciona algo que se llama el número de grupos, que se identifican los tres clústeres, y para cada uno de esos clústeres se genera aleatoriamente algo que se llama el centroide inicial. Entonces, se generan tres puntos específicos dentro del conjunto de datos, tres clústeres. Acá lo estamos viendo gráficamente. Hay tres clústeres iniciales identificados son datos específicos que selecciona el algoritmo de manera aleatoria. A partir de esos clústeres iniciales, lo que se hace es medir las distancias. Se mide la distancia de cada uno de los centroides iniciales contra cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos tres centroides iniciales representados en la imagen en azul, verde y naranja. ¿Qué hace el algoritmo? Toma el primer dato y mide la distancia de ese dato frente a cada uno de los centroides.
y frente a la distancia de cada uno de los centroides iniciales, agrupa ese dato al centroide más cercano. Y así sucesivamente lo hace con cada uno de los puntos. Entonces es directamente medición de distancias. Ojo que estamos hablando solo de un eje. Entonces se miden distancias. En este caso ya el primer dato lo agrupó al centroide 1, al centroide azul. El segundo dato al centroide verde. Y continúa con el tercer dato que por cercanía va a quedar al centroide naranja. Al final vamos a tener los tres clústeres o los tres agrupamientos, ¿cierto? Entonces tenemos los datos más cercanos en el clúster azul o clúster 1, luego los datos más cercanos al clúster 2 y los datos más cercanos al clúster 3. Tenemos tres agrupaciones de datos. Luego de eso se hace, se calcula el centroide del grupo, se llama. El centroide del grupo, pues es el valor midiendo los límites. Entonces, como solo estamos en un eje, entonces se toma el valor en X mayor y se le resta el menor. Y a ese valor es el punto del centroide del grupo. Una vez identificado el centroide del grupo, vuelve a hacer el algoritmo exactamente el mismo ejercicio. Empieza por cada uno de los datos a medir las distancias, pero entonces ya no mide las distancias basados en el centroide de los propios datos que estaban definidos, sino empieza a medir las distancias por el centroide del grupo. Y así empieza a redistribuir los datos. Entonces, en la primera iteración, selecciono datos como centroides iniciales. En esta segunda iteración, ya no, los datos no tienen que ver con los centroides directamente. Entonces, el centroide es un punto específico que es el punto central del grupo y empieza a medir la distancia. Dato uno contra centroide uno del grupo uno, centroide del grupo 2, centroide del grupo 3 y así los va clasificando. Finalmente, pues quedan definidos los grupos a partir de los centroides del grupo, de los centroides del clúster. De todas formas, esto no se ve que funcione bien, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la agrupación final, pero pues lo hubiéramos hecho mejor a simple vista, ¿cierto? Entonces, en la parte inferior es como debería haberlos agrupado en este eje y como en la primera iteración los agrupó, está en la parte superior. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Vuelve directamente a partir de esa medición, calcula algo que se llama la varianza, que es la cantidad de datos que se tiene por cada uno de los grupos y así define esa varianza. ¿Qué pasa? Hasta acá es solo una iteración. Luego vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo de identificar centroides iniciales de manera aleatoria, diferentes a los que hizo en la primera iteración, y empieza a calcular distancias nuevamente, agrupa los datos, ya cuando tiene datos agrupados, calcula el centroide del grupo y a partir del centroide del grupo reagrupa los datos directamente. Entonces acá, por ejemplo, en la segunda iteración seleccionó este dato como el centroide 1, este dato como el centroide 2 y este como el centroide 3 y generó luego los centroides de grupo y a partir de esos centroides de grupo volvió a reagrupar y calculó nuevamente la varianza. Eso lo hace iterativamente. Se define cuántas veces va a iterar el algoritmo, de cuántos grupos va a iterar, y a partir de esa varianza genera
eh, el ganador. Y el ganador es el que tenga los datos mejor distribuidos. Entonces, inicia con los centroides y al final tenemos una varianza específica para poder clasificarlos. Después de, bueno, si tuviéramos cuatro grupos, más o menos se vería así, de esta manera. Y en el gráfico, lo que se busca al nivel del cálculo de la varianza es el ese codo directamente que se genera. Cuando ya los datos cambian drásticamente, se tiene que reducir esa varianza y así se toma el, la agrupación que funciona mejor frente a el algoritmo. ¿Cómo funciona en dos? Ya hicimos el ejercicio con un eje, ¿cierto? Entonces, datos aleatorios, cálculo de distancias, centroides grupales y nuevamente redistribución. Ahora vamos a hacer el ejercicio nuevamente con dos ejes. Y es lo mismo. Aquí tenemos la representación del plano cartesiano con los datos ya en dos ejes. Entonces tenemos dos dimensiones, dos características de los datos. Entonces, los datos están representados y a partir de esos datos se seleccionan centroides iniciales, azul, verde y naranja para efectos del ejercicio y que se entienda. Luego de eso, ¿qué se hace? Calcular la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? Con el teorema de Pitágoras, directamente. Entonces, tengo valores, por ejemplo, en el dato que se está calculando aquí en el gráfico, tengo el centroide azul, tengo el dato al que le quiero calcular la distancia, calculo el valor en X directamente, que es el límite superior de X menos el límite inferior de X, y eso me va a dar directamente, perdón, el valor de X me va a dar sí, el valor de X mayor menos el valor de X menor y eso me va a dar directamente X y hago lo mismo con y ya tengo los datos para eh, calcular la distancia a partir de la hipotenusa. Hago eso con cada uno de los datos y al final voy a tener pues el resultado de menor distancia. Hago el cálculo de la distancia, por ejemplo, de este dato contra el centroide inicial azul o el centroide uno, este dato contra el centroide verde y este dato contra el centroide naranja. Y la menor distancia, en la menor distancia voy a agrupar esos datos. Al final voy a tener los datos agrupados y una vez tengo los datos agrupados, calculo los centroides del grupo. Una vez calculo los centroides del grupo, a partir de las distancias, de los límites inferiores y superiores de los datos del grupo, pues empiezo a nuevamente a calcular distancias no frente a datos, sino frente a los centroides del grupo, hasta tener pues la distribución específicamente. Ejemplos de iteración directamente. Entonces tenemos las características específicas que esas se tienen que normalizar. ¿Qué quiere decir normalizar? Por ejemplo, si estoy teniendo en cuenta los estados de algún producto, esos estados no pueden ser en proceso porque eso no lo procesa directamente el algoritmo, sino tiene que volverse numérico. Y al final esos datos se agrupan y se hace iterativamente todo. ¿Cómo se calcula con más de dos ejes? Exactamente igual. Entonces directamente se identifica los valores a nivel multidimensional, si son dos características, si son tres características, y finalmente se calculan las distancias basado en los ejes con directamente el teorema de Pitágoras. Entonces, si son tres variables, pues tengo x, y, z. Si tengo cuatro variables, x, y, z y a, etcétera. Si tengo una, dos, tres, cuatro variables, pues no debería
procesarlo no debería ser problema para el algoritmo e incluso si se revisa bien el contexto del problema, podríamos estar hablando de un problema y una solución que se puede dar a partir de un algoritmo supervisado. ¿O para qué se utiliza directamente el clustering? Cuando ya hay demasiadas características, cuando no hay una salida definida y quiero empezar a generar conclusiones. Entonces, básicamente así se vería un algoritmo con con muchas dimensiones directamente más o menos representadas. Entonces sería el valor de la característica del dato por cada una de las características definidas. ¿Listo? Hay otros algoritmos que funcionan bien. Cuando ya esto excede a la capacidad de procesamiento, se habla de reducción de la dimensionalidad, que transforma las variables correlacionadas en componentes ortogonales que capturan la máxima varianza y a partir de esa varianza se empieza a hacer directamente la agrupación. Aplicaciones destacadas, segmentación de clientes, detección de anomalías, análisis genético y comprensión de datos. ¿Se entiende el funcionamiento del algoritmo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En la parte de análisis genético, bueno, es que estoy leyendo ahí la diapositiva, digamos, del ejemplo, ¿no? Y sí. cómo sería, digamos, si lo aplicáramos a otro ejemplo en otro contexto que no fuera de ese tema? ¿Cómo así? Pronto, pues digamos que aquí está diciendo análisis genético, pues basado, digamos, en los pacientes, ¿no? En sus Claro, perfiles. entonces a partir de la ADN se tienen N características. Ahí es, pues la aplicabilidad es total porque es el escenario ideal donde tenemos demasiadas características y poder, por ejemplo, entrenar un modelo que correlacione o con, por ejemplo, con vecinos cercanos o con árboles de decisión es complicado más cuando tenemos salidas específicas. Entonces, para poder correlacionar adecuadamente esa cantidad de características específicas, se utiliza algoritmos como K-means, donde se tiene descubrimiento de patrones ocultos que no son evidentes y que no son fáciles de entrenar directamente. Entonces, a partir de características genéticas, pues, tenemos un montón de características y a partir de esas características se empiezan a generar esas correlaciones a partir de agrupamiento. Ok. Y por ejemplo, bueno, es que yo estuve leyendo así como los métodos y había uno que era como semi-supervisado, que digamos cuando uno tiene un modelo con hartas cantidades de información no supervisada, a veces uno podía meter como pequeños bancos de información de datos etiquetados y con eso pues uno podía como ayudar a que el modelo Es sea... empezar a hacer clustering, pero a partir de datos que están etiquetados. A eso se le conoce como modelos semi-supervisados. Entonces, las iteraciones iniciales es la base. Sí que hay un entrenamiento previo y una respuesta, pero lo que sucede de ahí en adelante no hay un resultado esperado directamente definido. Entonces se empieza a hacer ese procesamiento. Es la mezcla del mundo supervisado y no supervisado y por eso se le conoce como semi-supervisado. Ok, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, señores, vamos a ir a Visual Studio Code. Ahí abre el canal. En Teams les va a pasar Ojo, estamos hablando de miles de características y de miles de datos, pero para efectos del ejercicio, y para que terminar el ejercicio y el procesamiento sea rápido, vamos a utilizar un par de datos y un par de características, ¿vale? Entonces me voy a ir acá al chat. Está acá. Les voy a pasar el dataset que vamos a utilizar. Más o menos que no entendió Camilo Andrés.
No, pues, no es que sí está como complejo, la verdad, pero pues, yo digo, pues con práctica o ya haciéndolo, pues uno como que ya se le quitan las Sí, dudas. y en esta ocasión no lo voy a dejar al entendimiento, porque finalmente en Visual Studio al algoritmo, porque en Visual Studio Code se vuelve una función y ya. Entonces la primera parte de la actividad la explico de una vez. ¿Qué tienen que hacer? Definir datos. Solo dos ejes para que lo entiendan. ¿Listo? Van a definir datos con dos características, pero por lo menos que sean 1000 datos. ¿Listo? Esos 1000 datos los pueden generar de la forma que quieran. No hay restricción. Pueden utilizar un código, pueden descargar los datos de la forma que quieran. Y en el informe técnico van a hacer el paso a paso del entrenamiento del algoritmo. Es decir, van a entrenar el algoritmo en 3 iteraciones de manera manual, ¿sí? Para que se entienda. Así lo van a entender muy bien. ¿Qué van a hacer? Van a representar los datos de esta manera. Van a tener los datos, los van a representar en plano cartesiano. Igual utilizan la herramienta que quieran, porque eso lo voy a revisar en el informe. Y una vez tengan definido, bueno, en el informe, pues publicado en un template. Una vez tengan pintados los datos directamente, seleccionan los centroides. Seleccionan 3 centroides aleatoriamente, es decir, de esos, de ese conjunto de datos, hagámoslo con 300 datos porque si no, no se va a ver muy bien. Con 300 datos, ¿listo? Esos 300 datos los van a graficar y los van a seleccionar de esos 300 datos de manera aleatoria, 3 centroides iniciales, ¿cierto? Es tomar de mis 300 datos, 3 datos. Y a partir de esos datos, ¿qué voy a hacer? Tienen que hacer la tabla, una tabla de cálculo de distancias. Entonces entonces listan los datos, los 300 datos, luego segunda tabla, el dato uno, la distancia del dato uno contra el centroide uno, la distancia contra el centroide 2, la distancia contra el centroide 3. Y generan una respuesta. Entonces al final van a tener este dato, la menor distancia frente a los centroides, lo van a agregar a ese clúster, al clúster ya sea uno, 2 o 3. ¿Listo? Luego de que hacen el cálculo de distancias, grafican nuevamente los datos, pero ya agrupados. Luego de graficar los datos agrupados, calculan el centroide del grupo, que va a ser, no sé, tengo estos datos aquí directamente, y pues el valor en X va a ser los límites directamente de los datos, y eso me va a dar el punto específico. Ese punto específico en X y también le voy el punto específico en Y. Unas tengan directamente ese dato definido, ese centroide identificado ahí, van a volver a hacer otra tabla de cálculo de distancias. Es decir, toman los 300 datos y calculan la distancia contra el centroide uno, el centroide 2 y el centroide 3. Y vuelven a agrupar los datos a partir de esa información. Luego hacen el cálculo de la varianza, que básicamente es cuántos datos quedaron en cada grupo, de esta manera. Y de las 3 iteraciones revisan cuál funcionó mejor. Así van a entender el algoritmo. Pues tienen que entenderlo, si no, no van a poder hacer el trabajo. ¿Preguntas? Listo. La segunda parte
de la actividad, pues continuamos con la implementación del algoritmo ya en Visual Studio Code. Entonces, vamos a abrir Visual Studio Code. Entenderán que en la actividad va a haber un nuevo menú que se llame aprendizaje no supervisado, un submenú que se llame clustering, otro submenú que se llame conceptos, un submenú que dice ejercicio de clustering manual y el otro ejercicio que es el clustering ya la implementación. Entonces, dentro de la implementación, voy a abrir el proyecto que creo que tengo con ustedes. Machine Learning. Voy a utilizar este que tengo acá. A punto py, voy a revisar que se ejecute bien. Sí. Entonces, voy a crear un nuevo script. Ojo, antes de eso, crean una nueva rama para la actividad y trabajan sobre esa rama. Entonces, en esa rama que van a tener una nueva fila que se llama clustering.py, archivo de Python. Y dentro de este archivo de Python vamos a trabajar con scikit-learn, evidentemente, y con cluster. Y de todos los algoritmos de cluster vamos a importar. Uy, voy a parar la opción. Vamos a importar K-means, que es el algoritmo que estamos analizando y aprendiendo. Eh, este algoritmo es sensible frente a la calidad de los datos y a lo que recibe. Entonces, para preprocesar la información, vamos a trabajar con de scikit-learn también las herramientas de preprocesado. Processing. Y vamos a importar de las herramientas el estándar Scalar, que es para directamente generar los datos, para estandarizarlos, así como su nombre lo indica. Que genera para cada uno es una variable estándar definida en cuanto a cada una de las características. Vamos a definir una función para obtener los datos. Esto es para que luego ustedes puedan reemplazar el dataset directamente. Los datasets para este ejercicio, por favor, seleccionen los de... Se me fue. La plataforma que hemos venido utilizando para descargar datasets. ¿Listo? Pero entonces voy a definir una variable que se llama get, una función que se llama get dataset, Kaggle. Así que no Kaggle, de Kaggle directamente descargando el dataset. Entonces definen los datos y van a retornar para efectos del ejercicio, los datos que les pasé. No se me olvidó. Ujú. Se tiene que retornar en corchetes cuadrados. Creo que ese es el error. Eh, Ahí está. Listo. Entonces, la función básicamente retorna los datos. Y vamos a definir otra función para generar
el clúster directamente. Entonces, apply clustering. Means, lo voy a nombrar, le ponen el nombre que quieran, pero recuerden que todo va en inglés, ¿no? Y esta función lo que va a hacer es cargar los datos, procesarlos, entrenar el modelo y devolver los resultados del entrenamiento. Entonces, los datos nos vamos a igualar a la función que acabamos de crear. Entonces, define una variable para los datos, para almacenar el resultado de la función que es obtener los datos. Y ahí en esa variable ya la tengo definida. Ahora voy a definir una variable X para de esa información directamente extraer la información que es relevante para el análisis o para el agrupamiento. Entonces, acá tenemos dentro del dataset el nombre, la edad, los ingresos y el gasto. ¿Qué variables podríamos utilizar para hacer agrupamiento? Señores, el gasto podría ser. Yo El diría que la gasto, edad, la edad, Podría ser, los invoices. yo podría diría que la ser edad, ingresos o edad. ingresos, la edad, el gasto, el nombre, Puede ser. el nombre No. no. Ah, El nombre no, porque ¿cómo voy a agrupar por nombre directamente frente a la información? Pues no va a tener unos clústeres bien definidos, ¿sí? Entonces, uno por la característica que no se van a poder medir distancias y segundo, porque lo que recibe el algoritmo son variables numéricas, siempre. ¿Listo? Entonces, para eso en X vamos a almacenar directamente la información relevante. Entonces, vamos a traernos por person, voy a almacenar o si va a almacenar directamente cada uno de los datos en un registro que se llame persona y de- directamente. Y a partir de estos datos me voy a extraer el person, lo que acabamos de crear, y de esto me voy a traer la edad. Uy, mm, porque esto está en español. Bueno, error del dataset. Listo. Entonces, solo porque es del dataset. Edad. Eh, Me voy a traer, bueno, voy a copiarme esto. La edad, los ingresos, edad, ingresos y gastos. Y gasto. Me falta un corchete donde. Me sobra este. gasto le quedó con doblete. Gracias. Y papá. Listo. Acá. No, este no va.
No está siendo cerrado, por acá lo está cerrando. Ah, este es por copiar y pegar bien. Ahí está. Persona. Extraigo las características de persona en los datos. Listo. Y ya la tengo en la variable en ese array, en esa variable extraída directamente todas las características. Al final lo que tengo es un array de Python. Eso lo tengo que cambiar a un data frame que lo voy a utilizar generar a partir de la función estándar scalar de scikit-learn que importé del apartado de preprocesado de texto. Entonces, porque eso es lo que me recibe el algoritmo. Entonces voy a definir una variable scalar y lo voy a igualar a eh, el constructor de la función estándar scalar. ¿Listo? Entonces estoy instanciando el objeto directamente. Y a partir de ese objeto voy a estandarizar la información. Entonces directamente lo voy a llamar xscaldet. Lo puedo llamar como quiera, pero pues es la información ya escalada, definida directamente. Voy a utilizar el scalar, el objeto que acabo de construir, y voy a llamar la función fit_transform que me va a estandarizar los datos directamente, los va a normalizar. Luego de esto, ya simplemente tengo que construir el modelo y entrenarlo. Entonces, para el modelo, genero una variable que se llama model, construyo el modelo de k-means, que es la función de scikit-learn que también importamos, y esto nos va a pedir el número de clusters, que bueno, por el momento lo voy a dejar codear en 3. Ahorita le hago una variable para que se pueda enviar el dato. El random stake, las veces que directamente se ejecuta, es la semilla de las veces que se va a reproducir directamente el algoritmo. De manera estándar, el valor está en 42, que está medido para que funcione adecuadamente. Y esto nos va a pedir el init. ¿Listo? Que es directamente cuántas veces se ejecuta el algoritmo con los diferentes centroides, con los centroides iniciales. Entonces vamos a dejarlo en 10 por el momento. Listo. Ahora vamos a entrenar el modelo. Pero ese modelo retorna un string directamente con las etiquetas que tengo definidas que estoy utilizando. Entonces, voy a generar una variable de etiquetas donde voy a almacenar directamente el resultado de la predicción. Entonces, llamo a model y la función de entrenamiento del modelo, que es directamente ya la predicción. Voy a utilizar fitPredict. Listo, entonces entrenar y predecir. Pues por lo que acá no voy a hacer, solo tengo una respuesta, no diferente al supervisado, que tengo una línea para entrenamiento, otra línea para predicción. Acá lo que hago es entrenamiento, que va a ser el número de clusters que genera y las iteraciones, y me va a generar el resultado directamente.
Y le paso pues los datos escalados, que por eso los escalamos, porque el algoritmo los recibe de esa manera. ¿Listo? Ahora vamos a definir un array para devolver los resultados. ¿Cómo vamos a devolver los resultados? En los resultados vamos a generar nuevamente estos mismos datos, construir nuevamente esos mismos datos, pero les vamos a añadir una nueva columna que sea el clúster para saber ese dato a qué clúster pertenece. También dentro dentro del resultado de esta función nos devuelve un resumen de los clústeres. Ese resumen de los clústeres indica, por ejemplo, el clúster uno cuántos datos quedaron, clúster 2 cuántos datos quedaron, así sucesivamente. Y el valor de los centroides, o sea, cuál es el punto central de cada uno de los grupos que se generó a partir de la información. Entonces, definimos una variable para esos resultados result, y vamos a iterar en los datos, directamente en los datos que teníamos, y a partir de esa iteración de los datos generamos una copia. Entonces, oh, y person in datos, pero los datos tengo que generar un enumerador. Entonces, dentro de este for, lo que vamos a generar es que por cada fila, por cada fila tomamos el valor y lo vamos a copiar directamente. Entonces, person punto, llamo la función copy. Listo. Y a la fila, entonces al row directamente, le agregamos una columna que se llame cluster. Y a esa fila le vamos a dar el resultado de los labels de la predicción directamente. Entonces llamamos labels en la posición y que por eso estamos iterando de esa manera. Esto, si lo vamos así, nos va a dar un error en una prueba que hice así para la clase. Entonces, esto lo tenemos que resolver porque lo que retorna la predicción es un string y lo que tenemos que almacenar ahí es un entero. Entonces, vamos a parsear esta variable, a hacerle un cast a entero directamente. Y eso que acabamos de generar lo vamos a almacenar en esta variable de resultados. Entonces, result append y le voy a pasar esa fila que acabo de crear. Listo. Ahí ya tendríamos creado nuevamente toda la información de los datos con una nueva columna del clúster al que pertenece. Ahora vamos a tomar el resumen de los clústeres. Entonces vamos a calcularlo directamente a partir de las etiquetas. Entonces, summary clusters, lo voy a llamar. Y lo igualo a nuevamente vacío porque solo tengo que calcular. Entonces estaba mintiendo. Esto no viene en el algoritmo. Lo vamos a calcular. Entonces, para los labels, labels, en los resultados, vamos a llamar un label que va a ser igual a el label que viene generado, que viene directamente del array, y eso también lo casteamos a entero. Y el summary de clusters
Lo vamos a calcular en cada iteración, pero básicamente lo que hace es contar cuántas veces aparece cada clúster. Y si el clúster no existe aún, lo va a adicionar pues a ese diccionario que se está generando. Entonces, vamos a llamar, y esto es label, en la posición label. Listo, lo igualamos a summary clusters, la variable que acabamos de generar, punto get label en posición 0 y le sumamos 1 directamente para ir calculándolo. Y ya está ahí, al final quedaría ya el resultado. Finalmente, vamos a traernos los centroides, pero esos centroides sí vienen directamente del resultado del modelo. Entonces, centroid es igual al model punto cluster centers. Esos, llamémoslos centers también. Esos centros vienen definidos uno a uno, entonces los vamos a ya llamar en un listado para no tener que iterar nuevamente. Y ya está. Y al final, esto lo vamos a retornar en tres variables. La primera que se llama results, que va a ser el resultado directamente. Se llama resultado, resultados. Sí, es el resultado. Listo. Otra que va a ser el summary clusters. Y va a ser igual al summary clusters, la variable que generamos. Y otra que va a ser los centers. Centers. Listo. Y ya está. Entonces, cargamos los datos, preprocesamos la información, generamos el modelo. Acá básicamente internamente hace todo lo que hemos venido hablando y a partir de esos resultados construimos la respuesta que vamos a retornar a la aplicación. Y ya está. Guardamos, quedó programado esto. Ahora, vamos ahí. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a la punto .py. Vamos a definir una nueva ruta que tengo acá. Voy a hacerle hello a esta ruta para trabajar sobre la directorio raíz y no tener que estar cambiando la URL cada rato. Entonces genero una nueva ruta, se llama punto root y esa ruta va a ser la raíz. Defino una función. String, como quieran llamarlo. Y defino la info y lo voy a igualar a la llamada al clustering. Entonces tengo que hacer un import, ¿cierto? Eso es otra cosa que estaban haciendo. Así, en el código de GitHub, ustedes subieron, tenían acá llamados a código y no habían imports de ese código. Sí, hay unos proyectos muy confusos. Entonces se llama esto, lo llamé clustering import, clustering. Y aquí llamo clustering y la función, como la nombré, apply
Sí, ahí está. Llamo esta función. Y ahí me va a retornar. Acá al final de esto, ¿qué voy a tener? ¿Cuántas variables? ¿Ves? Tres, exactamente. Tres variables. El resumen, los resultados, el resumen de los clusters y los centroides directamente. Entonces, voy a retornar. Voy a retornar no, para ahora no. Info. Results. Y no me quiero equivocar. Este, primero. Esta variable. Esto creo que me va a dar un error. Entonces lo tengo que castear a un string porque eso es lo que recibe directamente la guardo y ejecuto. Y ahí tengo la información. Entonces, Ana de 22 años, con estos ingresos, con estos gastos, quedó en el clúster 2, el siguiente quedó en el clúster 2, el siguiente también, el siguiente ya en el clúster 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? El resumen de los clústeres. Voy a retornarlo. No trajen en ejecución, eso no se hace. Ahí está. En el clúster 2 quedaron 4 datos, en el clúster 0 4 datos, y en el clúster 1 4 datos. Quedaron distribuidos, evidentemente, porque eso es lo que hace el algoritmo. Y los centroides, los centros también. Está en ejecución. A ver, entonces ahí tenemos el punto. O sea, si yo quisiera graficar los datos, pues tengo el valor en cada una de las características. Obviamente esos datos están escalados, normalizados directamente. Y ya está. Eso, señores, el resto es generar un template para mostrar la información, para mostrar los datos, la explicación, la realización del clúster y mostrar los resultados. Entonces, esa tabla que se ve ahí con los datos, pues mostrarla bien en un template, los centroides finales también, el resultado del agrupamiento también. ¿Listo? ¿Preguntas? Creo que no. Listo, nada, lo bueno de las clases virtuales es que les queda ahí la grabación para pues seguir el paso a paso y entregar de la mejor manera. Comentario frente a lo que he venido evaluando que tengo que hacerles. Ojo con uso de inteligencia artificial. Úsenla, obviamente, aprendan a utilizarla, úsenla bien. Pero nosotros definimos una arquitectura a nivel de la aplicación, ¿cierto? En el app.py solo tengo rutas. Entonces hay personas que me entregaron acá lo que les arrojó Copilot, lo que les arrojó ChatGPT y es la programación de todo acá en el mismo app.py. Eso no lo acepto y por eso les bajé nota. También cuando tengo los .py con rutas acá. Las rutas van en el app.py. Las personas que tenían acá rutas, eso era pura IA y les bajé nota por eso. No por el uso de IA, porque todos la estamos utilizando y debemos utilizarlo, sino por no verificar lo que la IA pone y simplemente copiar y pegar.
Entonces, acá en el app.py van todas las rutas. Y pues los llamados a las funciones, evidentemente, porque tengo que calcular el resultado. Pero si se me extiende mucho, yo genero una función que procese todo, llamo la función y paso los datos, los resultados al template para mostrar los resultados. Pero acá en estas funciones de enrutamiento del template de Flask, no quiero programación de la funcionalidad. Y en los archivos de Python donde debo programar la funcionalidad, no quiero rutas del template, porque eso se les explicó desde el día uno. Y si no aprendemos eso tan básico, pues complicado. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Y los que ya lo han venido haciendo, pues que corrijan lo que tienen, por favor. Listo, señores. Eso es. Ah, bueno, les iba a preguntar si ustedes pueden participar en el workshop latinoamericano para sacar una nota de participación del workshop, pues porque hay temáticas de inteligencia artificial, de machine learning, hay talleres al respecto que pues que vienen bien, entonces es algo que normalmente hago. Entonces promover la participación en un evento que es pues de nosotros, que es de la sede, que se realiza en Chía, y, y pues ahí ustedes participen, hagan el ejercicio, suban la evidencia y pues tienen nota por la participación como incentivo. El workshop es el jueves, el próximo jueves de 8 a 1 de la tarde. Entonces simplemente asisten, toman evidencia de la asistencia, lo suben como informe y ya, esto es un 5 fácil. Les voy a Listo. les voy a poner un comentario acá, como son tantas personas, y por favor, a ese comentario que dice Workshop Latinoamericano, por favor reaccionen con emoji si pueden asistir al Workshop Latinoamericano. Con eso, si la mayoría del grupo puede ir, pues lo podemos definir, lo podemos manejar. Y 18 faltan dos. 19. Listo. Ana María, Ana María, Una pregunta. pregunta, y Sí. digamos, ¿solo es ir a participar y ya sí, o habría que hacer un informe sobre lo que uno haga o algo así? Solo es tomar evidencia de la participación, asistir al taller y pues ponen en el informe el resultado del taller. No, pues no les pido nada más. Vale, gracias, profe. Bueno, listo, sí, 28 casi que todos. Perfecto. Los que finalmente no puedan ir, entonces yo les doy las indicaciones por el grupo de cuál es la actividad y que deben subir para que pues tomen la evidencia que les pida para que la tengan ahí. Y ya, las personas, de todas formas no es obligatorio, las personas que no puedan ir tendrán una actividad, tendrán la actividad. Lo único es que los demás no hacen esa actividad porque pues participan en el workshop. Pero yo les confirmo entre el lunes y el martes, les estoy confirmando. Listo. Entonces voy a llamar asistencia y ya, pues para que quede la grabación y puedan finalizar el ejercicio. Hola. Ah, ah, ah. Ana María Cáceres está. Esteban López. Presente, profe. ¿Dónde? Angie Tatiana.
Presente. Listo. Brian David. Brian David. ¿Dónde está? Brian Fabián. Profe. Presente, profe. Ya, ahora se me escucha. Qué pena interrumpir. Listo, David. Sí, es que no sonaba, no tenía el micrófono, qué pena. Vale. Brian Jair. Acá presente. Listo. Camilo Andrés. Presente. Carlos Mario. Presente. Daniel Steven. Daniel Steven Naranjo. ¿Dónde está? David Steven Sánchez. Presente, profe. Listo. Diego Alejandro Moncada. Presente, profe. Listo. Duan Lozano. Presente, profe. Elkin Yamit Almonacid. Elkin. Presente, profe. Presente. Listo. Felipe Navarro. Presente. Gustavo Adolfo Pinto. Presente, profe. Listo. Helen Camila. Presente, profe. Listo. Henry Alejandro. Presente. Henry Alejandro. Presente. Está. Lorena González. Presente, profe. Listo. Jennifer Andrea Martínez. Presente, profe. Johan Alexander Telles. Presente. Listo. José Rodolfo. José Rodolfo Hernández. José Rodolfo no. Juan Andrés Medina. Presente, profe. Juan David Vargas. Presente, profe. Juan Miguel Espejo. Juan Presente, profe. Miguel. Vale. Kevin Alexander Contreras. Presente. Luis Eduardo. Luis Eduardo Herrera. No está. Luisa Fernanda Méndez. Luisa Fernanda Méndez. Tampoco está. María Yara. Presente, profe. Vale. Michael Steven Sánchez. Presente, profe. Gracias. Neider Felipe Amaya. Presente, profe. Listo. Nicolás Uchu. Presente, profe. Listo. Santiago Bustos. Presente, profe. Vale. Santiago Morales. Profe, el compañero está hospitalizado. Santiago José Morales. Sí, señor. Listo. Un momento. Cuando se recupere, que tramite las cosas. Vale. Bueno, sí, señor. Esperemos que esté bien. Sebastián Pedraza. Presente. Sergio Nicolás. Presente, profe. Sergio Nicolás. Señor, yo. Lorena Doncel. Lorena. Y no escucho hablar. Ah, listo. Tomás Felipe Niño. Tomás Felipe.
Presente, profe, presente. Listo. Sofía Kitian. Presente, profe. Listo. Wilder Steven. Presente, profe. Listo, gracias. Jason David Tinjaca. Presente, profe. Listo, señores. Guardo la asistencia. Señores, buenas noches. Que les rinda. Cualquier duda me escriben. Que estén muy bien. Profe, Listo, una profe, consulta. gracias. Buenas Sí, noches, señor. profe. Gracias. Sí, muy bien. Igualmente. Profe, Sí, qué pena es que Daniel Naranjo me dijo que había tenido problemas con el micrófono, pero que te escribió por el chat que sí estaba en clase. vale. Creo que José Hernández está como por la misma. Vale. Lo revisamos dentro de chats. Que estén bien.